Hola, buenas tardes. Aquí estamos, bien, desde la comuna de Victoria. Ah, en Victoria, donde En Victoria, sí. epicentro, parte del epicentro del acontecer. Oye, ¿cómo está Victoria? A propósito, Andy, nada que ver la pregunta, pero Aprovechando, dices tú. aprovechando que estás de Sí, corresponsal nuestro bueno, informal. sí, en el sector que yo vivo todo tranquilo en realidad. Sí, Ya, en la parte más del hospital, por lo que se veía más movimiento, pero en general la ciudad está tranquila. ya. Buen reporte entonces de Andy Torres, nuestro corresponsal improvisado desde Victoria. Ya, Sí, vamos a lo que nos convoca. Huertos familiares. Mira, vamos a reforzar primero con las imágenes que recogimos del Instagram, del cual ya vamos a estar hablando. Pero, ya, genial. ¿de qué estamos hablando cuando planteamos esto de los huertos familiares, Andy? Los huertos familiares es en realidad recoger una tradición que viene desde muchos años. Ya antiguamente, yo creo que todos recordamos, antiguamente nuestros abuelas, nuestros abuelos, incluso también nuestros padres, era una práctica muy habitual cultivar alimentos en el espacio en el cual disponíamos de nuestra propia casa, ya. Generalmente en el patio trasero de nuestras casas se disponía de alguna parte del terreno para cultivar algunos alimentos. Esto por la modernidad, ¿cierto? Porque las casas cada vez también están teniendo menos patios, se fue perdiendo con el paso del tiempo y se fue perdiendo esta práctica de los huertos, ya de lo que es tener una oportunidad, una opción de cultivar también nuestros propios alimentos, ¿ya? Hoy día esa función se la hemos de alguna manera delegado 100% a terceros, y sobre todo a la industria, a la agroindustria, que son quienes mayormente nos proveen de alimentos. Ya, actualmente nosotros vamos al supermercado y ahí encontramos la gran mayoría de los alimentos que consumimos. Algunos también vamos a otros espacios como las ferias libres, qué sé yo, pero en general dependemos nuestra alimentación de terceras personas, ¿ya? Entonces, lo de los huertos familiares o el auge o recuperar esto que antes parecía una práctica tan habitual, tiene que ver con volver un poco a tener cierto grado de control sobre lo que nosotros también consumimos, sobre la calidad de los alimentos que nosotros también consumimos. Como bien mencionaban cuando me presentaba, yo soy académico de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad de la Frontera, y desde el punto de vista nutricional, los alimentos que nosotros podemos producir bajo nuestro propio cuidado, bajo nuestros propios métodos de producción, pueden ser mucho más saludables que aquellos que nosotros adquirimos a través de la compra en, por ejemplo, un supermercado, ¿no? Entonces lo que Oye, busca esto de revitalizar el tema de los huertos es volver un poco a esto que teníamos antes, a estas prácticas culturales que teníamos antes. sabes tú que me trae muy buenos recuerdos esta conversación, porque cuando yo era niño, en el campo, me acuerdo, entre Caragua y Puerto Domínguez, ahí en un sector que se llama El Temo, mi tío Samuel con mi tía Marcelina tenían una huerta. Y era una tremenda cosa, entonces íbamos a un pozo a buscar agua, y había que subir con los baldes de agua para poder regar la huerta, porque en ese tiempo no había agua potable, ¿no? Entonces, claro, y ahí efectivamente plantaban de todo, sembraban, mira, cebolla, ajo, cebollín, en fin, orégano. Ahora, ¿se necesita efectivamente, Andy, un espacio grande de terreno hoy para poder hacer un huerto familiar? Para poder iniciarnos en nuestro proceso de producir nuestros alimentos, el tema del espacio, claro, es una limitante, pero ya no lo es tanto, porque si nosotros la recomendación es que independiente del espacio que tengamos, nos lancemos a producir nuestros propios alimentos. La gente que vive en departamentos, por ejemplo, incluso sin tener una terraza, ya en pequeñas macetas uno puede cultivar algunos alimentos. Ya. Por ejemplo, los tomates pequeñitos, los tomates cherry que a todos nos gustan, es una planta ya que es muy fácil de cultivar. Entonces tú la puedes colocar en un macetero y lo puedes cultivar incluso dentro del hogar. Ya. Con que tenga luz y agua vas a tener una producción. Tú vas a decir, claro, no voy a poder alimentar a toda mi familia con tomates cherry, pero ya quizás es un alimento que ya voy a no necesitar comprar, ¿ya? Que ya no voy a depender de su compra para poder adquirirlo, ¿ya?
Tú mencionaste algo súper interesante, que es cómo también nosotros nos hemos ido con el paso del tiempo desligando del proceso de producción de los alimentos. Los niños, las generaciones más pequeñas, muchos desconocen cómo se producen los alimentos, ¿ya? Y en ese sentido, llevar estas prácticas de producir, y aunque sea un poco, aunque sea una planta, ya tú, si tienes pequeños en tus casas, si tienes hijos, hijas, vas a poder también inculcarles a ellos desde pequeños lo importante que es, por ejemplo, ir cultivando nuestros alimentos, ¿ya? Si ya dispones de una terraza, por ejemplo, de un balcón en un espacio como un departamento, ya puedes cultivar en espacios más aéreos, puedes colocar contra una pared, por ejemplo, colgar macetas, puedes incluso disponer de botellas de plástico desechable, las puedes utilizar para ir produciendo. Puedes colocar pequeñas verduras como el cilantro, perejil, el cibulet, incluso las lechugas se dan bien en ese espacio, hasta las frutillas las puedes cultivar en huertos verticales con botellas de plástico, los tomates cherry que mencionaba anteriormente. Y ya si tienes un patio, si tienes una casa con un patio, ya casi no tienes limitaciones porque hay en un espacio reducido de 1 metro cuadrado, qué sé yo, ya puedes empezar a cultivar alimentos en mayor cantidad. Francamente interesante. Yo te insisto, me retrotrae a una historia personal muy, muy bonita. Y en un huerto familiar tú puedes plantar lo que tú quieras, en rigor, ¿no? Sí, los huertos tú puedes plantar lo que tú quieras. Lo que nosotros recomendamos, ahí sí se pueden meter a nuestro Instagram, que es UFRO Huerta, pueden ver distintas recomendaciones. Siempre hay que procurar, eso sí, cultivar alimentos que sean propios de las zonas en las cuales vivimos, ¿ya? ¿Por qué? Y también utilizar semillas tradicionales. Cuando nos referimos a semillas tradicionales, nos referimos a obtener semillas de pequeños agricultores, de pequeños campesinos en los territorios en los cuales habitamos. ¿Ya? Ojalá no comprar semillas a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las semillas tradicionales, autóctonas, locales, ¿ya? Son semillas que, pongámoslo así, han vivido toda su vida en el mismo espacio, ¿ya? Entonces están más acostumbradas, por ejemplo, al clima, a las necesidades de agua de ese territorio en específico. Entonces es mucho mejor sembrar algún producto con semillas locales que con semillas de otro lugar, ¿ya? Entonces eso como un primer consejo. Y ahí, bueno, obviamente yo en una huerta familiar puedo producir todo tipo de alimentos, todo tipo de verduras, de hortalizas, en general con gran facilidad. Nosotros ahí en las dependencias que tenemos en la Universidad de la Frontera, en el Departamento de Salud Pública, ¿ya? En nuestro edificio, nosotros con un grupo de otros académicos y también con apoyo de muchos estudiantes de la universidad, hemos ido levantando un huerto en el patio trasero del edificio de nuestra universidad, un edificio antiguo que nosotros estamos allí en calle Carrera. En Carrera, ¿no? Y hemos ido habilitando en el patio trasero el cultivo de algunos alimentos que hemos cosechado en estos años. Obviamente ahora por las pandemias estamos detenidos, pero estos últimos años, desde, no sé, zapallo italiano, zapallo, pepino, haba, arveja, lechugas de varios tipos, acelgas, espinaca, las cebollas que mencionabas, ajos, etc. ¿Ya? Entonces, el clima en nuestra región es muy, muy apto para el cultivo en huertos. Tenemos una zona muy lluviosa en invierno, lo que permite tener un gran porcentaje de humedad también para las épocas de cultivo más en verano. Y en verano también tenemos bastante sol, lo que nos permite poder cultivar una gran variedad de alimentos. Andy, ¿y necesitamos una tierra especial para hacer nuestros huertos familiares? ¿Una tierra con mucho fertilizante, con poco fertilizante? ¿Qué tierra necesitamos utilizar? Nosotros recomendamos siempre el uso de las técnicas más naturales posibles, ¿ya? A este tipo de técnica académicamente se le llama agroecología, ¿ya? Que lo que hace es depender lo menos posible de la compra de insumos, ¿ya? De insumos químicos o de insumos que provengan de estas agroempresas que mencionábamos, sino que podamos utilizar lo que tenemos a disposición en nuestros propios espacios, ¿ya? Y en esto, la huerta es un espacio que también va necesitando de otras prácticas también, ¿ya? Por ejemplo, el tema del compostaje, ¿ya? El compostaje es muy importante para una huerta. De hecho, yo les recomiendo que si quieren tener una huerta, lo primero es comenzar a compostar, hacer compostaje, ¿ya? ¿Tú sabes hacer para compostaje? Eso, ¿qué es lo que es el compostaje? Es utilizar todos los restos orgánicos que nosotros tenemos de la cocina de nuestra casa. Por ejemplo, voy a hacer una ensalada de tomate, pelo los tomates, todas esas cáscaras de tomate las puedo ir juntando, las coloco en un espacio, ¿cierto?
y después puedo ir aplicando técnicas para el compostaje. Puede ser en un cajón, en una pila, qué sé yo. Ahí lo podríamos quizás explicar en otra oportunidad más en detalle. ¿Por qué? Porque el compostaje me va a permitir obtener un abono de tipo orgánico, un abono que no tiene ningún elemento contaminante. Y ese abono me va a servir entonces para enriquecer mi tierra. Y ahí contesto un poco la pregunta que hacías al inicio. No todos los suelos son los mejores, por eso los podemos ir mejorando a través de estos abonos orgánicos a partir de nuestro propio compostaje. Entonces ya no tenemos que comprar el abono, no tenemos que comprar químicos, sino que incluso reducimos también los residuos domiciliarios, reducimos la basura que sacamos. ¿Ya? Una familia que se dedique, que composta su basura, que sus restos orgánicos los separa y los composta, reduce más o menos entre el 60 hasta incluso el 70% de la basura que saca de su casa. Imaginemos eso, ¿no? Hoy día estamos con problemas muy graves como sociedad con el tema de la basura, entonces podemos disminuir esa cantidad de basura utilizando técnicas de compostaje domiciliario, y ese abono que vamos a obtener del compostaje lo podemos utilizar para enriquecer nuestra tierra. Mira, de compostaje yo te voy a invitar a hablar más adelante, porque me parece tremendamente interesante lo del compostaje, fíjate, sobre todo en materia de reducción de costos, pero también de manejo de residuos, ¿no? Lo que antes llamábamos basura, hoy día ciúticamente se llama residuos. Entonces, para el televidente que nos está viendo en su casa. Mira, me queda un minuto, Andy, y quiero preguntarte sobre, algo tocaste tú al paso sobre este tema, el valor nutricional de estos alimentos. Bueno, asumamos que de partida, ya lo mencionaste tú también, tiene muchos valores, esto de trabajar en familia, incluso para efectos de salud mental, podría ser también una cuestión bastante interesante, ¿no? Pero respecto al valor nutricional, me gustaría que te explicaras un poquito, no tanto tampoco, brevemente, ¿cuál es la diferencia entre comer una fruta, un vegetal plantado en la casa a uno que viene con un proceso distinto, digamos? Sí, bueno, son muchos los beneficios como tú los podías mencionar. Yo coincido en eso, la parte de la salud mental, familiar, etcétera. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista como más nutricional o más aplicado a la salud como tal, es clave, sobre todo hoy en día, tener seguridad respecto de los alimentos que comemos. Cuando yo voy y compro, por ejemplo, un tomate, un zapallo italiano en el supermercado, por más que traiga una etiqueta, ¿ya? A mí me es imposible saber desde dónde viene, ¿ya? Incluso de qué país viene ese producto, ¿ya? Y ni decir de las técnicas que se utilizaron para cultivarlo. Cuando yo cultivo mi propio alimento, me puedo asegurar de que ese alimento, cuando lo voy a cosechar, no tenga ningún tipo de elemento, por ejemplo, tóxico, ya no tenga agroquímico, no tenga ningún tipo de sustancia que pudiese llegar a ser nociva para mi cuerpo. Entonces, yo estoy ahí produciendo un alimento que es totalmente seguro, del cual yo puedo tener total seguridad de que no me va a dañar a mí, ni tampoco a mi familia, ni incluso tampoco al ecosistema, ¿ya? Y desde el punto de vista nutricional, también diversos estudios han demostrado que los alimentos que son cultivados de manera más agroecológica también son más nutritivos, ¿ya? Porque la calidad de sus nutrientes voy a utilizar un concepto más técnico, más académico, son más biodisponibles. Significa, por ejemplo, que puede tener la misma cantidad de vitaminas, la misma cantidad de minerales, pero estas vitaminas, estos minerales son más fácilmente utilizados por nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros los consumimos, nos aportan mejor esos nutrientes. Son nutrientes de una mejor calidad, Andy, por decirlo de alguna manera. Se nos acabó el tiempo, Andy, lamentablemente. Se nos acabó el tiempo, vamos a dejar, porque este tema da para mucho más. Lo último, en 2 segundos, Instagram de ustedes para que la gente nos pueda visitar. Sí, nosotros tenemos, y ahí pueden seguirnos, escribirnos, hacernos más preguntas, es Ufro Huerta, ¿ya? Es Ufro-Huerta, así nos pueden buscar en Instagram, ¿ya? Ufro-Huerta, ¿ya? Y ahí nos pueden seguir, hay muchas recomendaciones, subimos información permanentemente, pueden contactarnos también si tienen preguntas, y también realizamos algunos eventos, ahora a través de Zoom, qué sé yo, así que ahí pueden irnos siguiendo. Muchas gracias a Andy Torres, académico de la carrera de Nutrición y Dietética de nuestra universidad. Chao, Andy, te mando un abrazo hasta Victoria.